FM 89.1, Radio Universidad. 38 minutos, llevamos de las 4 de la tarde, esto es Hay que Seguir, aquí seguimos justamente en la radio de la Universidad Nacional de La Matanza. Le damos la bienvenida, que ya está aquí con nosotros el señor Jorge Chamorro. ¿Cómo anda, profe? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Pablo, querido, ¿cómo va? Bien, ¿usted? Muy bien, el gran gusto siempre de estar acá. Bueno, hoy estamos con alguna modificación en el cronograma habitual de nuestro programa, así que en unos minutos ya se van a estar enterando todos los oyentes de qué se trata, pero bueno, también con una realidad que nos atraviesa en este día a día. Hoy hablábamos en la apertura acerca de la cuestión de las tarifas, el debate que se viene. Mañana se va a conocer el número de inflación, así que una semana bastante movida, ¿no? Y además con un presidente que se encuentra en Europa, así que es... Ya está en Alemania, ¿no? Sí, ya sí, debe estar sí. en Alemania, claro. Y al final se confirma, creo, el viernes, capaz que se ve con Macron, aparentemente, ¿no? Bien. Parece que podría ser que eso que no estaba en agenda prevista se va a confirmar. Yo diría, Mauro, que los dos temas, fíjate que contradictorio, y que indudablemente el debate, para muchos totalmente deleterio para el gobierno, que es verdad, obviamente produce un daño. Bueno, el mismo presidente dijo, este debate, yo respeto que la opinión de ella o de ellos, pero que respeten la mía, y de alguna manera dio a conocer como de alguna manera para él lo que no quiere que le obstruyan el gobierno, ¿no? Bien. Bueno, Jorge, después vamos a seguir con todos estos temas. Ahora le vamos a dar paso, se va a quedar Jorge Chamorro en el aire de Radio Universidad. Tenemos una comunicación importante, así que para disfrutar una charla con quien no se lo escucha demasiado, no habla demasiado o habitualmente en los medios de comunicación, así que será interesante. Sí. La actualidad continúa. La realidad no para. Hay que seguir. Y para mí es un placer volver a dialogar, a saludarlo, al jurista, al autor de libros, al actual embajador en Chile, al ex ministro de Relaciones Exteriores, a Rafael Bielsa. Doctor, ¿cómo anda? ¿Qué dice? Jorge Chamorro lo saluda. ¿Cómo anda? Muy bien, Jorge. A usted. Gusto de escucharlo. Igualmente. En principio le digo, le quiero agradecer estos minutos, porque tengo entendido, usted corríjame, que tiene una agenda cargadísima, que acaba de estar con gobernadores, creo que con Jorge Capitanich, el gobernador del Chaco y varios gobernadores más, ¿no? Sí, es correcto, pero bueno, quien ha sido canciller sabe lo que es una agenda cargadísima de verdad. Esto es cargadísima en tono menor. No me quejo para nada. ¿Qué fue lo que se trató? ¿De qué se habló con los gobernadores? No, Rafael? es que el gobernador Capitanich vino a tener una serie de reuniones con el Ministerio de Justicia por la implementación del sistema procesal penal que quieren llevar adelante en Chaco, luego con la CEPAL, por una serie de actividades que implican la continuidad de actividades anteriores, luego con la presidente de la Convención Constituyente, para conocer detalles de cómo se había ordenado, cómo era el funcionamiento, cuáles eran los problemas que se habían presentado, y ahora salía para una reunión con el ministro de Obras Públicas para tratar una serie de emprendimientos conjuntos. Esa es una agenda cargadísima. Claro. Bueno, usted tiene algo para aportarle a ellos también sobre reforma constitucional, porque me acuerdo que en los 90, creo que alguna vez lo he charlado con usted, me parece que usted tuvo a cargo de hacer un ordenamiento, de hacer todo un resumen de todo lo que se llevaba a cabo, ¿no? Sí, fue una linda obra, creo que son 8 o 9 tomos, se publicaron. Creo que es una magnífica obra de consulta para cualquiera que se dedique a estas cuestiones. Fue una convención constituyente realmente edificante. No sé si el producto habrá satisfecho a todos los que lo leyeron, pero la verdad es que hubo discusiones en las comisiones que
eran para alquilar balcones, como se decía antes. Bueno, el compendio seguro que es enjundioso y muy útil. A la que parece que mucho no le terminó convenciendo la reforma del 94 fue a la vicepresidenta actual argentina, que el otro día, el viernes, dijo: me quedo con la de 1853-60 antes que la del 94. ¿Usted coincide como jurista? Mire, no es tanto un tema de si uno coincide o no coincide. Usted sabe, conoce perfectamente el dicho: entre abogados el 50% de la biblioteca dice una cosa, el otro 50% dice otra. Bueno, la vicepresidenta es una persona que tiene vastos conocimientos de derecho y si le parece que era mejor la del 53-60, sabrá por qué lo dijo. En lo particular, yo creo que fue una constitución, la de la reforma, fue una constitución más ambiciosa que lo que se pudo materializar finalmente, porque hubo instituciones muy importantes que no llegaron a funcionar como las imaginaron los constituyentes. Y sobre todo quiero resaltar una cosa: fue un ejemplo de convivencia interpartidaria. Allí yo he visto conversaciones, discusiones, intercambio de punto de vista entre políticos cuyo pensamiento estaba en las antípodas. Entonces, rescato mucho eso, ¿no? Rescato mucho la vocación por hacer una buena constitución, por estar a la altura de las circunstancias, y bueno, de allí surgieron 4 o 5 dirigentes que en el diseño posterior a la reforma tuvieron una incidencia importante a nivel nacional. Por ejemplo. Chacho Álvarez, Elisa Carrió, Néstor Kirchner, Cristina Kirchner. La misma Cristina, claro. Claro. Y algunos más. Ahora, Rafael, años vista, se podría decir que de los institutos nuevos que pergenió la reforma del 94, y usted se lo pregunta al que escribió Lawfare, ¿no? Un libro muy importante donde se estudió, junto al querido Pedro Peretti, se estudió todo este manejo mediático y judicial para armar causas, y lo que uno se pregunta: ¿se puede decir que, más allá de lo formal de la Corte y todas las instituciones inveteradas de la justicia, el Consejo de la Magistratura tal vez sea uno de los principales fracasos de la reforma? Mire, a mí siempre me pareció, Jorge, que el problema de la Argentina no era de defecto de normas, sino de defecto en el cumplimiento de las que hay. Entonces, cuando usted tiene un sistema normativo y todo el empeño está puesto en transgredirlo, no es un problema del sistema normativo. El problema es de una sociedad que vive al margen de la ley. Entonces, más allá de las modificaciones que se hicieron en el Consejo, más allá de la discusión sobre las mayorías y las minorías, la composición, etcétera, etcétera, a mí me pareció que con sus problemas, porque no se olvide que es un instituto del derecho constitucional europeo, un instituto un poco injertado, un instituto que ha tenido una enorme, trascendental función en Italia, por ejemplo, sobre todo, yo le diría un aspecto pocas veces considerado, que es la conducta de los jueces. Los códigos deontológicos, los códigos de conducta judicial que han surgido del funcionamiento del Consejo, yo creo que es un instituto positivo. Ahora, si la política, que juega un rol importante en el Consejo, lo que hace es tratar de desvirtuar su manejo en su beneficio, porque fueron seres humanos los que armaron causas judiciales, hablaron por teléfono, recibieron a jueces en Olivos para jugar al tenis, fueron personas, y personas con mucho poder. Entonces, si la sociedad no sanciona, no condena esas conductas,
es muy difícil que el dirigente político supere el promedio de la sociedad. El dirigente político sale de la sociedad, tiene los temores de la sociedad, tiene las mezquindades, las ruindades de la sociedad, tiene las limitaciones de la sociedad y también tiene los aspectos positivos de la sociedad. Entonces, a mí me parece que siempre el problema de la Argentina, siempre, Jorge, es digamos, la afición, la pasión irresistible por vivir al margen de la ley. Y si la pasión colectiva es vivir al margen de la ley, es muy difícil que cualquier sistema funcione. Ahora, hay mayores responsabilidades que otras, ¿no? Me imagino el ciudadano común, la ejemplaridad le tiene que venir de arriba, ¿no? Si tuvimos un gobierno, lo que usted estudió, Rafael, tuvimos un gobierno como especialmente el del macrismo, no se salva casi ningún gobierno de querer tener del lado a favor a los jueces, eso está claro, pero el gobierno de Mauricio Macri fue por antonomasia lo más aberrante que se ha visto en los últimos años, ¿no? Sí, yo le voy a decir una cosa, Jorge, mire, a mí me consta, por testigo presencial, que el doctor Alfonsín no le gustaba que los funcionarios hablaran con los jueces. Él lo desaconsejaba, él siempre decía, cuanto menos se hable con los jueces, mejor. Y eso es una vivencia personal que a mí me marcó mucho, pues yo tengo muchos amigos jueces, muchos amigos fiscales, pero siempre me acuerdo de esa frase de Raúl. Luego, Kirchner fue un presidente que se autolimitó con el decreto 222 en la posibilidad de manipular los nombramientos en la Corte Suprema. Y la Corte Suprema que le tocó armar fue una Corte Suprema de lujo. Entonces, efectivamente, tal cual usted dice, recién en el almuerzo con Capitanich estábamos hablando, bueno, un poco cosa le diría, de personas que piensan la política, ¿no? Y en un momento le digo, ¿cómo hace uno para transmitir esto de manera tal que le interese, que lo atrape, que lo enamore a un compatriota que viene de cartonear todo el día, le duele hasta el pelo, se acuesta para mañana a la mañana volver a hacer lo mismo? Y bueno, es como usted dice, Jorge, no hay derecho. Uno no tiene derecho a pedirle que entienda a la gente que padece, que entienda a la gente que sufre. El problema es que en Argentina hay sectores que no sufren, que viven espléndidamente y que no entienden. Esa es la tragedia. Bueno, usted en el libro Lawfare habla de el entramado judicial mediático. Y acá el sallo se lo tienen que poner también los medios, digamos, ¿no? Que son los responsables. Mire, yo le voy a decir un punto de vista personal, ¿eh? Nada me vincula en el pensamiento con el cómico Caseros. Ahora, yo creo que en esa irrupción de su subjetividad, yo estoy con él. Yo estoy con él, ¿por qué? Porque usted no puede burlarse de un invitado, de una persona respecto a la cual usted es anfitrión y él es huésped. Entonces usted no se puede burlar de su invitado. Luego, todo lo que dijo respecto al periodismo, todos sabemos que es verdad. Es más, creo que se quedó corto. Totalmente. Creo que contó hasta 10 porque estaba a punto de decir el sobre, la pauta y esto y lo otro. Se notó, sí. Ni más ni menos, ni más ni menos. Mire, a mí nunca me gustó jugar el papel, como se suele decir en el barrio, de botón. Nunca me gustó ese papel. De modo que siempre lo he tratado de eludir con mucha conciencia. Ahora, lo que dijo es verdad. Entonces, acá todo el mundo ha hecho una autocrítica. La política en el 2001,
con la gente absolutamente exacerbada contra los políticos, los militares con Balsa. El único sector que no ha hecho una autocrítica de su catastrófica caída libre es el periodismo. O sea, a ver, que una persona de 90 años critique a un político porque tiene 30 años de carrera, es una falta de respeto. Porque, ¿sabe qué pasa, Jorge? Esa persona le puede contestar con un argumento que en realidad es fariseo. Le puede decir, bueno, pero a mí me sostiene un rating. Pero por el político le puede decir, bueno, y a mí me sostienen los votos. Entonces ahí estamos empatados en una discusión que no lleva a ningún lado. A mí me parece, como reflexión de fondo, su pregunta, nosotros tenemos un problema, nosotros argentinos, nos queremos poco. No nos sabemos querer. Sabemos mucho más, echarnos la culpa. Somos maestros en eso. Hemos pasado del arte del barroco al rococó en echarnos la culpa los unos a los otros. Bueno, es una manera de vivir la vida, de la cual me parece a mí la sociedad está harta, porque no tiene por qué recibir esa lluvia ácida de improperios y de faltas al respeto de uno respecto de otro, sin que nada le quede claro. Es realmente, le digo, yo entiendo tantos argentinos, digamos, descorazonados. Los entiendo porque el escenario de la política no... Es muy difícil que entusiasme a alguien que sufre. Un Milei es producto de, como diría Cristina, bueno, no, uno no necesita decirlo Cristina, digamos así, de la frustración por un montón todavía de incumplimientos de parte de la democracia hacia las mayorías, o es parte también de ese mal humor generado, ese odio generado de los medios, esa hegemonía que busca la subjetividad desde la confrontación, la crispación? Mire, yo, Jorge, creo que se ha reflexionado poco, se ha discutido poco sobre las subjetividades, cómo se crean las subjetividades, cómo se crean las narrativas y la enorme diferencia que hay entre la generación del 70, que es mi generación, y las generaciones actuales. Todo lo que a nosotros nos convocaba, cambiar el mundo, la solidaridad, lo multitudinario, el héroe siempre era colectivo, todo eso que a nosotros nos convocaba y que formó nuestra vida, la conformó, nos dio nuestro sistema de valores, todo eso ha perdido actualidad. Hoy, en función de una serie de mecanismos absolutamente pensados, que tienen que ver básicamente con los celulares y las redes sociales, las subjetividades se han vuelto muchísimo más individuales, muchísimo más deseantes de ser satisfechas al instante, muchísimo más irresponsables en tratar de que las cosas, antes de tenerlas, cuesten, ¿no? Cuando yo era chico las cosas costaban. Uno pedía, quiero que me regalen este revólver. Sí, había que pasarse un año con buenas notas, estudiando, y a fin de año, si todo andaba bien, aparecía el revólver. Entonces ese concepto de la lucha por ganarse algo es muy sabio porque es la misma enseñanza que lo que hay que hacer cuando uno corre el riesgo de perder lo que tiene. Cuando uno tiene las cosas de regalo, hay que maliciar. ¿Por qué? Y porque cuando vengan por esas cosas uno no va a saber cómo hacer para defenderlas. Entonces me parece que esa es la característica. No está mal, Jorge. Yo creo que un deber de mi generación es entender esto, entenderlo, no condenarlo a la vieja usanza, ¿no? Bueno, generación era la mía,
antes hacían las cosas bien. No, yo la verdad que los escucho con pasión, trato de que puedan desarrollar sus ideas, pero esto es indudable. Entonces, el, la izquierda o el centroizquierda o el progresismo o lo nacional y popular o como se lo quiera denominar en la confusión léxica de la actualidad, yo creo que nosotros tuvimos el predominio cultural del 83 hasta, le diría, hasta el 2015, y a partir más o menos de esa fecha, ese predominio cultural lo empezó a tener la derecha, porque la derecha es especialista, sobre todo la derecha anarquista libertaria, es especialista en responder fácil y rápidamente a problemas que son complejos y antiguos. Y los problemas complejos y antiguos no tienen solución fácil y rápida. Tienen soluciones difíciles y que llevan tiempo. Entonces, por supuesto, en el arrebato que es hoy la comunicación, por supuesto que un chico entiende mucho mejor. ¿Querés un par de llantas? Bueno, metete en una página web. ¿Querés comprarla ya? Bueno, poné tu tarjeta de crédito. ¿Querés que te la lleven a tu casa? Bueno, esta tarde las tenés. Está todo diseñado para que la subjetividad funcione de esa manera. El famoso proyecto de Zuckerberg, el metaverso, es la cereza de ese postre. ¿Por qué? Porque el metaverso es inventarse un mundo donde uno es lo que quiere ser, no lo que es, y donde tener es más importante que ser. Bueno, hay un cambio epistemológico. Si la izquierda no entiende ese universalismo del cambio, no entiende que hay unos universales que la derecha ha resuelto de una manera fácil, entonces no puede entender nunca a Milei, etcétera, etcétera. Yo le digo francamente, Jorge, para mí Milei está perfecto. Nadie le regaló nada. Es un tipo que a usted le puede gustar, puede no gustarle. Es un tipo que dice lo que piensa, trabaja denodadamente. Bueno, protagoniza algunos episodios más que se inscriben más en el circo criollo que en la política doméstica, pero está en su derecho. Yo no tengo nada que criticarle. El problema es cómo aparece ese fenómeno, que apareció en Hungría, que apareció a su manera con Boris Johnson en Gran Bretaña, que aparece que aparece en España, que aparece en Francia. ¿Por qué aparece eso? Y bueno, eso aparece porque el predominio cultural de los sectores nacionales y populares se perdió. Entonces, si nosotros no inventamos una narrativa que tenga algunos universales, y no es que tenemos que dejar de proteger a las minorías, tenemos que pensar que la suma de las minorías solo puede hacer una mayoría electoralmente, pero es gente que está unida, pero no es homogénea. Y un grupo de gobierno tiene que tener homogeneidad. Estamos hablando con el embajador en Chile, el doctor Rafael Bielsa, a quien le agradecemos estos minutos. Doctor, yo le aclaro, con usted me pasaría como siempre horas hablando, no sé su agenda cómo está, si tiene algún minuto más le pregunto alguna cosa más, si no, desde ya le agradezco. Pregúnteme alguna cosa más, ¿cómo se la voy a negar? Qué maravilla. Bueno, no, hay algo, usted está hablando de cosas, de cambios muy profundos, está yendo a la idiosincrasia, por lo que estoy escuchando, a esas subjetividades. Entonces, la pregunta a un hombre de los 70, como usted se autodefinió, la pregunta es, hay que dar a entender que la batalla cultural ya no puede ser fuera del territorio del capitalismo y todo se debate dentro de ese espectro, o las ideologías todavía no murieron. No, para mí no murieron, para mí esa es una tontería, que murieron, para mí
es mentira que no existe más la lucha de clase. Son todas estupideces. El mundo, desde que es mundo, se ha dividido entre los más fuertes que son privilegiados y los más débiles que son oprimidos. Y eso no ha cambiado, ni por supuesto va a cambiar. Pero es cada ¿Qué vez es más lo que obsceno, ¿eh? sucede? Cada vez más obsceno ¿Cómo? todo. Es cada vez más obsceno todo esto, ¿eh? Bueno, por eso. Entonces, ¿qué es lo que yo digo? A mí me parece que hay un intento clarísimo, clarísimo, no entiendo cómo esto no lo advierte la prensa y no lo problematiza, de 5 o 6 personas que tienen el monopolio de la producción de la tecnología, Elon Musk, Zuckerberg, Bill Gates, ¿cómo se llama este compañero de Amazon? Bezos. Jeff Bezos. Bueno, 4 o 5 personas que creen realmente que están formando parte de una plutocracia por encima de las estructuras estatales que está modelando el mundo que viene. Y no se equivocan en esa creencia. No se equivocan. Cuando usted escucha que Elon Musk le dice a un usuario de Twitter que lo contradice, mira, hacete a una idea. Estados Unidos va a dar un golpe cuando quiera, donde quiera, y te la vas a tener que aguantar. Respecto al golpe en Bolivia. Cuando usted lee que Biden dice hay un mundo nuevo que se está gestando. Nosotros, Estados Unidos, va a ser el tutor de ese nuevo mundo que se gesta. Y el que quiera participar de ese nuevo mundo va a tener que ser una sociedad libre y democrática. ¿Qué le está diciendo? Le está diciendo que le va a dar a usted un boleto calificado para dar una vuelta en el caballito de la calecita, para que usted eche a China. Que China en realidad lo que le dice es, mira, por mí puede pensar lo que quiera, tener el modelo, porque China exporta todo, de todo, menos su modelo ideológico. Esa es la gran diferencia con la Guerra Fría, con la Unión Soviética. No quiere que haya así en Vietnam, China. Su negocio es otro. Su negocio son las nuevas tecnologías, su negocio es el abaratamiento de los costos, su negocio de la inteligencia artificial. Es otro negocio. Muy bien. Entonces Estados Unidos, a través de Biden, nos ofrece un ticket para que conozcamos el mundo libre de su mano y para que firmemos un contrato de adhesión. Bueno, a mí me parece que hay que darse cuenta de esto porque no por mucho tiempo vamos a poder elegir con quién hacemos negocios. Usted no se crea que dentro de 5 años se va a poder decir, no, esto lo hago con China, no, esto lo hago con Estados Unidos. Alguno de los dos le va a decir, si es conmigo no es con el otro. Y el otro le va a decir, si es conmigo no es con el otro. Entonces, ese es el mundo que viene, un mundo muy áspero, muy hirsuto, muy complejo además para los países que están problematizados como el nuestro. Yo lo que digo es que nuestro malestar es cultural, Jorge. Nosotros no nos queremos lo suficiente. Tenemos un problema cultural, un problema de aceptación de la argentinidad. La argentinidad no nos enorgullece. A mí me enorgullece, pero no creo que soy ser un representante de las mayorías. Me parece a mí que sacando el fútbol o Malvinas, no hay valores vehiculares en nuestra sociedad. Entonces, es una sociedad donde el periscopio de echar la culpa se alza ante cualquier inconveniente. Entonces, bueno, es muy difícil una sociedad donde todo el mundo juega en contra del pronóstico del pronosticador de turno.
Muy difícil. El hombre le dice, mire, hoy va a llover, salga con paraguas. Y el tipo sale en short. Y bueno, imagínese lo que es esa sociedad. Es una sociedad ingobernable. Tiene que haber un principio de solidaridad colectiva, que yo lo veo resquebrajado en nuestra sociedad. Y por eso Kirchner insistía tanto, Néstor, insistía tanto en el tema de... Me parece que no. No lo escucho. Ahí está, ahí volvió. Me dicen Perfecto. que se está por cortar el Zoom Ahí en volvió. cualquier momento, lamentablemente, porque me quedaron un montón de temas. Pero si quiere, nos saludamos, Rafael. ¿Usted me está escuchando? Perfectamente bien, le mando un abrazo, Jorge. Muchas gracias por la nota. Como siempre, es una nota donde son mejores las preguntas que las respuestas No, y hasta cualquier momento. siempre tan amable, Rafael. Bueno, en la próxima nos queda pendiente la realidad latinoamericana, a partir de lo que usted dice, ¿no? Hasta el propio Lula tiene que arreglar con el centro derecha, ¿no? A disposición cuando usted quiera. Un gustazo, Rafael, un gran gusto. Lo mismo, Jorge. Gracias Hasta por luego. haber atendido a la Universidad Nacional de La Matanza. El actual embajador en Chile, el doctor Rafael Bielsa, con yo creo que definiciones para escuchar, para pensar, para interpelarnos a todos sobre lo que está pasando. Rafael Bielsa en la Universidad Nacional Pública y Gratuita de La Matanza. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.